Shalom, amados, muchas bendiciones. Efraín quita el estorbo. Si vemos al comienzo del libro del Éxodo, nos narra la historia de cuando el pueblo de Israel está en medio de la aflicción y esclavitud en Egipto. Eso lo lleva a clamar al Padre. Él les responde enviando a su siervo Moisés para que sea el instrumento que él va a usar para sacar a su pueblo de Egipto. En el Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25 dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y los reconoció Elohim. Notemos que el pueblo pidió al Padre por su servidumbre. Quizás que la carga no fuera tan fuerte, pero el plan de nuestro Padre no estaba en aligerarles la carga, sino sacarlos de la esclavitud. Allí vemos claramente cómo los planes de nuestro Padre son más grandes que los nuestros. Mientras nosotros vemos grandes murallas, Él ve pequeños muros derribados por su gran poder. A veces quisiéramos estar más cómodos en medio de la esclavitud. Y Él dice, no, 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 llegó la hora de tu liberación, de ir a la libertad, de que salgas de Egipto. Pero lamentablemente muchos no quieren y prefieren seguir allí a las orillas cuando pueden nadar más allá. Debemos anhelar ser libres, pero el miedo a salir de la zona de confort nos lleva a conformarnos con algo que no nos requerirá ir más allá, descubrirnos como creación y entender que fuimos llamados para entregarlo todo. Así está el pueblo hoy en día, lamentablemente. Ese Efraín, que es el primogénito, que está entre las naciones, prefiere seguir clamando por la comodidad, pero seguir siendo esclavos. Esclavos al sistema religioso inventados por hombres, cuando el Padre lo que quiere es sacarlos de Egipto, de Babel y de toda cautividad para llevarlos a la tierra prometida y ser un pueblo en libertad. ¿Pero será fácil? No, no será fácil. Fíjense que una vez que Moisés llega ante Faraón la primera vez, sucede algo. En el Éxodo capítulo 5, versos 4 al 9 dice: Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Vemos que la situación se pone peor, y es porque el enemigo no quiere nuestra libertad. Él se va a oponer porque está feliz de tenernos allí dependientes de sus migajas y que nos perdamos de las bendiciones que están en la Torá por la obediencia. No quiere que los ojos del pueblo sean abiertos y para eso va a usar sus armas. Y una de ellas es la ceguera y susurrar al oído: eso no es así. La gracia es libertad, la ley está abolida. Eso es atadura, no oigas a esa loca o a ese loco, están mal. Y es así mismo como el espíritu del anticristo o el antimesías opera. Dice la palabra que se opondrá contra todo lo que es de Elohim. Él quiere decir: vayan por el camino ancho, cuando el rey te está llamando a caminar y a entrar por la puerta angosta. Vendrán situaciones difíciles, fuertes vientos, muchas pruebas, pero aún en medio de toda esa persecución, sufrimiento y dolor, no nos desanimemos, pues la libertad llegará y el fruto será maravilloso, pero debemos descansar en nuestro Padre Yahweh. En Daniel 7, 24 al 25 dice: Y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿No les parece extraño que justo ahora hablar de la ley de la Torá es causa de que muchos se vayan en contra nuestra?
Nos tienen como que estamos perdidos, como que caímos de la gracia, nos eliminan, somos excluidos por todos, haciéndonos más bien entender que estamos del lado del Creador. Y estar del lado del Padre, eso va a hacer que el mundo nos odie, que no nos quieran oír. Pero lamentablemente ellos no lo ven porque no les ha amanecido. Se niegan a entender que es el mismo Elohim que los está llamando. Dice también que quebrantará a los santos del Altísimo. La palabra santo en el Strong hebreo es la palabra 6918 y se pronuncia Kadosh, que significa consagrado, dedicado o santo. Una persona es declarada santa cuando está viviendo los caminos del Creador y guarda sus mandamientos. Esto lo aparta, lo consagra para un uso honroso. Los hace distinto al resto. Recordemos que no hay tal cosa como pacto con los gentiles, es con Israel su pueblo. Nosotros somos injertados, no lo sustituimos. Y somos apartados para vivir conforme como Él lo ha establecido en sus instrucciones. Lo demás es pura insistencia humana de vivir lejos del Creador, es decir, a tu manera. Más adelante en el capítulo 6 vemos que Moisés, luego de ese momento en que Faraón empeora la carga, el pueblo se aflige, sucede algo. En el Éxodo 6:30 dice, y Moisés respondió delante de Yahweh, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? En la versión Biblia textual dice, pero Moisés respondió ante Yahweh, he aquí yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Cuando Moisés dice que es incircunciso de labios, torpe de habla, él está reconociendo su estorbo. La circuncisión es una señal que nos muestra que Abraham debía depender del Padre y no de sí mismo. Se refiere a quita el estorbo. Un corazón circuncidado es aquel corazón que quita el estorbo, es decir, ese pecado que estorba, que es la transgresión a la Torá de Elohim, según la Biblia lo define en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, es Torah, pero traducido como ley, por eso la gente lo ve como una carga, como algo pesadísimo, pero realmente es instrucción, es la manera como el Padre quiere que su pueblo camine. Al no quitar el estorbo, eso impide que podamos vivir una vida por fe. Debemos quitar todo peso. Así como Moisés reconoció el estorbo para cumplir con el plan de Elohim, así nosotros debemos reconocer todo aquello que nos impide o se interpone en que vivamos en el propósito y de entregarnos al 100% al Creador. Así Él cumpla, ¿verdad? Toda la palabra, todo el mensaje que Él quiere que llegue a donde tenga que llegar. Y nosotros somos ese instrumento y tenemos que quitar los estorbos. Recordemos que nosotros somos siervos de Elohim. Si oímos y no obedecemos, el corazón se va a endurecer y andaremos como libres cuando seguimos en la misma cautividad. Por el contrario, si oímos y obedecemos, entonces la misión será cumplida y viviremos conforme al plan establecido en cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Efraín, que está disperso en cada rincón de esta tierra, es muy amado por el Padre, pero Efraín no quiere dejarse atraer. Es terco, de dura cerviz, no quiere salir de Egipto. Él solo clama por menos carga, pero seguir en la esclavitud. Efraín insiste en vivir incircunciso. No se encuentra mencionado dentro de los 144.000 sellados de las tribus de Israel en Apocalipsis, y no porque no tendrá su herencia, no es por eso. Es porque debe ser pasado por tribulación para que pueda dejar la dureza, la tendencia a la idolatría que lo caracteriza. Son orgullosos, piensan tener toda la verdad, y es necesario que quiten el estorbo de la soberbia y comiencen a buscar la verdad. La palabra dice que Efraín es como un ovillo indómito. Él dice, por ejemplo, que no va a participar del castigo, que él se va en un arrebatamiento y no quiere nada con la Torá. Cuando la Biblia nos dice que esa es la constitución del reino milenial, dice, Efraín, esta es mi verdad, esta es la verdad, y punto, porque así me lo enseñaron, porque así yo lo veo, y así es. Debes entender que el Mesías no tiene dos novias, una en pacto y una pagana. Él viene por una sola, aquella que se atavía para él, que ha guardado sus mandamientos y tiene la fe en él. Vemos, por ejemplo, que Esaú desechó la bendición, mas Jacob anhelaba la bendición. Esaú quiere la bendición sin Torah. Jacob sabe que sin Torah no hay bendición. Despierta, Efraín. Si tú sientes la inquietud
de que eres una oveja perdida de la casa de Israel, entonces ve en busca de tu pastor Yahoshua y dile, heme aquí, pastoréame y santifícame conforme a tu verdad, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Si tienes inquietud y vas al hombre, él te va a seguir desviando, te va a seguir diciendo, esto es lo que es y tú vas a hacer caso a lo que te dice el hombre. No, anda al secreto y pregúntale al que todo lo sabe. Mira a tu alrededor, cómo hay muchos entretenidos en lugares de reunión, con escoba santa, el traje santo, con manifestaciones que no vienen de la santidad de nuestro Padre. No hay la libertad del Espíritu para obrar en esas almas porque están entretenidos en pura fantasía, en puras cosas externas, y la mayoría de esas personas no tienen un corazón convertido, están incircuncisos de corazón. Es tiempo de que salgas de Egipto. No clames por aliviar tu servidumbre. Clama al Padre y dile, sácame de Egipto. Quita el estorbo. Muchas bendiciones.